A continuación procedemos en resolver el ejercicio número 4 de la sección 5.5 respectivo a los temas de Thevenin y Norton. Al igual que en el ejercicio anterior, aplicamos el teorema de Norton para notar la influencia de esa corriente en corto que aplicaremos en la salida de los nodos A y B hacia el mismo circuito original. Y bueno, como podemos notar, tenemos un conjunto de tres resistencias de un valor de 5, 3 y 5 unidades. Mientras que al mismo tiempo tengo a dos fuentes independientes, una de 4 amperes y una de 5 amperes. Y bien, una vez que implemento mi corriente en corto en el circuito, podemos notar que en el lado izquierdo tengo una resistencia de 8 ohms, la cual se encuentra en paralelo con una fuente de alimentación fuente de corriente de 4 amperes. Y pues es aquí donde procedo a aplicar el fundamento de un circuito de Thevenin, en donde puedo contar con una fuente de voltaje y un valor de resistencia. Estos últimos elementos sean muy necesarios para trabajar con el teorema de Norton. Y bien, una vez hecho esto, procedo en el circuito, en la cual podemos notar en la parte inferior tengo a una fuente de voltaje de 32 volts, los cuales surgieron de multiplicar a la resistencia de 8 ohms que se encontraba en paralelo con la resistencia, más bien, por la cual circulaba una corriente de 4 amperes, lo cual produjo tal voltaje. De aquí conservo mi resistencia de 8 ohms, mi resistencia de 3 ohms y de 5 ohms. Tengo mi corriente en corto y a la fuente independiente de 5 amperes. Y bien, una vez que implementé mi corriente en corto, debo, como siempre, tomar en cuenta los elementos que están conectados en los mismos nodos, al igual que ella. Lo que significa que la corriente en corto fluirá a través del elemento activo, que es la fuente de corriente de 5 amperes, otorgándonos una única malla. En cambio, el valor de 5 amperes pues nos da utilidad para encontrar el valor en corto, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff más adelante. Recordemos el fundamento de la ley de corriente de Kirchhoff, en la cual, si dos corrientes ingresan por un mismo nodo, la corriente resultante sería la suma de estos dos. En ese caso no me interesaría la resultante, sino el valor de corriente corto. Por lo tanto, procedo a restarla con el valor de la corriente que le suma, en la cual consta de 5 amperes. Y bien, tengo la corriente corto que resta 5 amperes como flujo de corriente. Con esta información puedo proceder a aplicar mi ley de voltaje de Kirchhoff en sentido radio para toda la malla. Y bien, interpretando, tengo la fuente de alimentación de 32 volts negativos que suman a 8 ohms de resistencia que multiplican a la corriente en corto que resta a 5 amperes, los cuales suman a 3 unidades de resistencia que multiplican a la misma corriente en corto que resta a 5 amperes, y una última resistencia de 5 unidades que multiplica a la corriente en corto, la cual es la única corriente que fluye a través de ella. Simplificando la fórmula anterior, tengo a 32 unidades negativas de volt que suman a 8 unidades que multiplican a la corriente en corto, menos 8 unidades que multiplican a 5 amperes, 40 volts, más 3 unidades que multiplican a la corriente en corto, 3 unidades de IC, menos 3 unidades de resistencia que multiplican a 5 amperes, que nos otorgan 15 volts negativos, más la corriente en corto que multiplica a 5 unidades, es decir, 5 IC. Una vez simplificado esto, procedo a encontrar mis voltajes, de los cuales proceden 87 volts negativos y 16 unidades de resistencia de la corriente en corto, las cuales se suman y nos otorgan un valor nulo. Y bien, ahora nos queda igualar a las 16 unidades de IC con 87 unidades, en donde procedo a despejar a IC para encontrar a su valor que consta de 87 unidades ampere que dividen a 16 unidades. 5.4375 unidades ampere. Aunque recomendablemente debemos trabajar con ella interpretándola como un número fraccional. Una vez aplicado el teorema de Norton y encontrado mi valor de corriente para el corto que añadí, procedo a encontrar mi resistencia y mi voltaje de Thevenin. Ahora que procedo a implementar el teorema de Thevenin para la resolución del circuito, necesitamos definir a un voltaje de Thevenin que se va a ubicar en la salida del circuito entre los nodos A y B, y como siempre procedemos en eliminar a cualquier resistencia que se encuentre suspendida, así como la resistencia de 5 ohms, la cual se encuentra en esta última malla abierta. Y bien, recordando, tenemos a dos fuentes independientes, una de 4 amperes y una de 5 amperes. Estas dos ingresan por un solo nodo, el cual se encuentra en la parte superior de la resistencia de 8 ohms.
Recordemos, según el fundamento de la ley de corriente de Kirchhoff, cuando dos corrientes entran en un mismo nodo, su resultante sería la suma de estos dos. En ese caso tengo a 9 amperes que fluyen a través de la resistencia de 8 ohms. Y bien, aquí puedo aprovechar para encontrar un valor de voltaje que se manifiesta a través de la corriente de 4 amperes. Y bien, esto se encontraría fácilmente aplicando la ley de Ohm, la cual consta en multiplicar a la fuente de corriente de 4 amperes por la resistencia de 8 amperes por la cual fluye, lo cual nos otorga una fuente de alimentación de 72 volts. Y lo mismo aplica para la resistencia de 3 unidades que se encuentra en la parte superior, la cual multiplica la corriente de 5 amperes que fluye a través de ella, lo que nos otorga, a dependencia del sentido antihorario de la corriente, un valor negativo de 15 volts. Ahora puedo aprovechar para aplicar mi ley de voltaje de Kirchhoff en sentido horario para la segunda malla, en donde puedo interpretar las 72 unidades de volt negativas que restan a 15 unidades de volt más el voltaje de Thevenin que se manifiesta en la fuente de corriente de 5 amperes. Una vez simplificado esto, tengo al voltaje de Thevenin que es igual a la suma de los dos voltajes previos, los cuales constan de 72 unidades y 15, lo cual me otorga a un valor total de 87 unidades. Una vez encontrado mi voltaje de Thevenin y también he encontrado previamente mi corriente en corto, procedo a aplicar la ley de Ohm para encontrar mi resistencia de Thevenin, en donde divido al voltaje de Thevenin entre la corriente en corto, lo cual es equivalente a 87 unidades de volt, entre 87 unidades de ampere que dividen a 16 unidades. Una vez hecho esto, logro reconocer el valor equivalente a mi resistencia de Thevenin, el cual consta de 16 unidades de Ohm.